Cristo Rey Radio, tu radio para bendecir a los hombres de hoy. Te presentamos El Privilegio de Dar, un espacio de trabajo social del Grupo Mega Radio, conducido por la licenciada Lisbeth Vázquez y Aiko Cortés. Abre tu corazón a este mensaje que iluminará tu vida. Este programa está disponible en nuestra página web y redes sociales, cristoreyradio.com. Escúchanos todos los días a las 4 de la tarde en Cristo Rey Radio. También puedes seguirnos en Facebook como El Privilegio de Dar AC. Para comunicarte con nosotros, nuestras líneas telefónicas son: teléfono en Ciudad Juárez 656 211 81 02, El Paso, Texas 915 538 63 41. Miércoles Mario Naranjo. Viernes Padre John Mario Montoya. Teléfono en Ciudad Juárez 656 211 81 02. El Paso, Texas 915 538 63 41. Hola, muy buena tarde, muy buen día a toda la gente que nos está escuchando. Estamos nuevamente en su programa favorito, El Privilegio de Dar. Soy Aiko Cortés y para mí siempre es un gusto, un placer estar aquí con ustedes, trayéndoles temas de interés, de conocimiento, de reflexión, católicos, médicos, etcétera, 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 etcétera. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más. El día de hoy traemos un tema de interés, un tema psicológico que yo creo que a todos nos va a parar el oído, porque sinceramente todos hemos pasado por alguna de estas situaciones. Hemos estado con un miedo, con un temor, o tenemos una fobia, y pues qué mejor que nuestra psicóloga de cabecera, Juana María, para que nos hable un poquito por qué se dan, cómo se pueden a lo mejor superar o ir quitando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero según aquí Juana María nos va a aconsejar, nos va a dar estos tips como siempre. Y pues sin más preámbulo le doy la bienvenida a Juana María. Juana María, un gustazo tenerla aquí como siempre, feliz, emocionada, ansiosa también de hablar sobre este tema muy, muy, muy interesante. Muchas gracias, Aiko. Un gran gusto y un gran placer compartir con estos temas que son importantes para todos. Son temas que vivimos todos los días, pero a veces no tenemos el tiempo de reflexionar sobre ellos, ¿no? Así es que aquí la gran oportunidad. Quiero empezar con la primera gran pregunta. ¿Un miedo es igual a una fobia? Hay una diferencia. Un miedo es esa reacción o respuesta natural del ser humano ante un estímulo que consideramos peligroso, ¿sí? ¿Cuándo es una fobia? Cuando ese miedo ya es tan exacerbado, ya es tan grande que domina mi vida, ¿sí? Ya me genera un trastorno de ansiedad. Es normal... por decir, ver un perro grande y decir, caray, no me vaya a atacar, ¿no? Me da miedo. Más preventivo. Es preventivo, exacto. Pero se convertiría en fobia cuando ya con solo ir a hablar del perro empiezo a experimentar ansiedad. Sí, la ansiedad es esa sensación de angustia que me provoca algunos síntomas o algunos indicadores o signos. Me provoca un síndrome, le llamamos síndrome, que son signos y síntomas. Los síntomas es lo que siento, los signos es lo que se puede ver. Perdón. Por ejemplo, veo un perro y puedo considerar que es peligroso y las manos me empiezan a sudar, empiezo a tener taquicardia, ¿sí? Empiezo a experimentar ansiedad.
y si no me puedo poner a salvo del perrito, ¿no? Si ando en la calle y no puedo correr a algún lado, es posible que mis síntomas sean más fuertes. Empiezo a tener mucho miedo, empiezo a temblar, no sé qué hacer, empiezo a gritar. Eso sería fobia. Las fobias ya son un trastorno. El miedo no. El miedo es, recuerden, una reacción normal. Pero la fobia ya me provoca una serie de problemas en la salud y en la conducta que ya se convierte en un trastorno o en un problema psicológico. Un miedo, no sé, si no se atiende, vamos a ponerle esta palabra, se puede convertir en fobia, y si sí, ¿de qué forma se podría relacionar a lo mejor con una experiencia de nuestro pasado? Sí. Sería lógico, todo mundo tuvimos alguna experiencia en el pasado, sobre todo cuando fuimos niños. Cuando eres niño es más fácil que tengas miedo, porque eres muy pequeño y pues cualquier cosa te puede generar miedo. Como reacción lógica, sobre todo porque se es más débil, más frágil, y requerimos del cuidado de los adultos por ese motivo. Pero a veces no resolvimos los miedos normales. ¿Cómo los resolvemos? Pues de niños, los adultos nos tienen que decir mamá, papá, abuelita, abuelito, tío, tía, maestros. Este perrito no es peligroso, mira, acércate, pero este sí. ¿Sí? O sea, tienen que enseñarte a identificar lo que sí es peligroso. Los niños sienten que hay peligro en lo grande. Por ejemplo, si ven un perrito chiquitito, no le tienen miedo. Por eso a veces se ponen en peligro, por ejemplo, con una araña o con un animal de esos rastreros, de esos pequeñitos, incluso las hormigas. Los niños son muy picados por las hormigas, porque son pequeñitas, no los perciben como peligroso y pueden ser peligrosos, ¿verdad? Un piquete de araña, pues olvídese, puede ser muy peligroso, porque son pequeñitos. Valoran el miedo en base al tamaño. A los niños los van resolviendo conforme van creciendo, se van sintiendo más fuertes, menos vulnerables, que es lo mismo, ¿no? Pero a veces se quedan esos miedos hasta la edad adulta. Esos miedos y se convierten en miedos irracionales. O sea, no es razonable. ¿Por qué se convierten en miedos irracionales? Porque llega el momento en que tenerle miedo, vaya, a un ratón, pues ¿qué te puede hacer un ratón, no? O sea, de acuerdo a tu edad, tú eres mucho más fuerte. O sea, no has valorado que eres mucho más poderoso, mucho más fuerte que el ratón, que la cucaracha, que es muy común en medio de las cucarachas, ¿no? Hay que valorar eso es lo que trabajamos nosotros, ¿verdad? Pues, le tengo fobia a los ratones, y como, ¿qué te hace? ¿Cuál es el peor daño que te puede hacer? Valorar en la medida justa el grado de daño que te puede hacer. Entonces, como que ese problema de pequeño no lo resolviste y te lo llevas hasta grande. En otras ocasiones puede ser que lo asocies con una experiencia muy negativa. Por ejemplo, cada vez que se enojaba tu mamá o tu papá, o tuviste padres maltratadores, ¿sí? Los relacionas con con los gatos o con algo, ¿no? Con una experiencia, y eso te genera la fobia. Y en los casos de los miedos, son normales, podríamos decir. En los casos de las fobias, sí tenemos que atenderlas. Las fobias no se curan solas. Se tienen que atender con médico y con psicólogo. ¿Por qué? Bueno, porque el médico tiene que atender la ansiedad, esa sensación de ansiedad, de angustia.
sí, que me genera sudoración excesiva, temblores, taquicardia, dificultad para respirar, dolor de estómago, vómito, diarrea. Esos signos no los tiene que atender el médico. ¿Qué características o qué observaciones tiene cada uno de ellos? Un miedo o una fobia, para saber en casa, las personas que nos están escuchando, de qué manera identificar de, ok, no, esto es miedo, esto sí es una fobia. Sí. Tiene que ser en relación al poder que tenga el objeto que te da miedo. ¿Qué te da miedo? O sea, eres un adulto, ¿qué te da miedo? Un animal pequeño, un objeto, una persona, ¿sí? Por ejemplo, entre las fobias que hemos atendido, una persona que le daba mucho miedo las personas tatuadas. Sí, o sea, las personas que traen muchos tatuajes, ¿no? Les da mucho miedo. Bien, tienes que valorar qué tanto daño te puede hacer, por decir, oye, es que le tengo un pánico a los gatos, o sea, ¿qué tanto daño? Tienes que valorar, si le tienes, te molestan, pero tú puedes, ahí está el gato afuera y no pasa nada, pues un miedo, ¿no? A lo mejor porque algún día te brincó y te arañó, qué sé. Un miedo es algo sencillo que no tiene trascendencia, no pasa a mayores, es pasajero. Una fobia no es pasajera. Sí, si le tienes miedo a los gatos, ves un gato y desde lejos ya estás teniendo molestias. Sí, y ves aquel elemento o aquello que te genera el miedo, empiezas a generar. Esa sería la diferencia. Tú puedes decir, pues sí me da miedo, como le digo este caso, me dan miedo las personas que traen tatuaje, ¿no? Pero los veo, no pasa nada, ¿no? Pero, los veo y me da un pánico, que me retiro, me voy corriendo, camino apresurado. Sí, entonces sí, ya es un problema más serio, ¿no? Y hay que trabajar contigo porque te da miedo las personas tatuadas, qué experiencia tuviste, etcétera. A eso. Por ejemplo, yo me acuerdo de una conocida mía que a ella le da un miedo horrible en los lugares encerrados. Y resulta que, bueno, ya platicando acá en confianza, ella me contó, no, es que cuando yo estaba chiquita y me portaba mal, me encerraban. Claro. Y entonces, o sea, ahora tiene como que un sentido. Y yo quiero hablar de algo personal, para que usted me diga qué show, si es miedo o es fobia. Claro. Yo le tengo pánico a los globos. Ajá. No me gusta inflar globos, no me gusta que haya un globo cerca de mí. Y esto lo sé porque, por ejemplo, en mi familia se daba mucho que en Año Nuevo, justo a las 12, después de las uvas, de los abrazos y de todo, comenzaban a tronar globos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? O sea, yo creo que a lo mejor para sustituir los cohetes o no sé, o sea, es como una tradición familiar que se hacía allá en casa de mi tía, que después de todo eso empezaban a tronar globos. Creo que porque algunos traían dinero. Entonces, pues toda la familia se ponía a tronar globos, que a mí me asustaba mucho eso, yo estaba muy niña. Entonces ahorita el simple hecho de sentir un globo cerca de mí, tener esa sensación de que me va a explotar, me da mucho miedo. Claro. Entonces no, ni siquiera, o sea, sí los inflo y puedo como que amarrarlo, pero si veo un globo cerca de mí ya inflado, es como de, ay, no, espérate, quítamelo. O si vas a tronar un globo, truénalo lejos de mí, porque no puedo, el ruido no me gusta, la sensación que me da tener un globo cerca. Sí. Bueno, aquí veo algo muy importante que es, lo tiene identificado. La mayoría de las personas que padecen una fobia no tienen identificado el motivo de su fobia. No tienen identificado por qué tienen claustrofobia, que es el miedo
cada fobia tiene un nombre en base, dependiendo de lo que es. Y hay 100,000 fobias, ¿no? Porque aerofobia, agorafobia, aracnofobia, bueno, todas las fobias dependiendo a lo que le tengas miedo. Yo creo que más bien hay que concentrarnos en cómo identificarla. En su caso, Aiko, usted tiene bien identificado por qué. Quiere decir que puede lidiar con los globos, que es el motivo de su miedo. Entonces, tan sencillo como que los quita. Y además lo puede tener ahí. Quiere decir que es un miedo resuelto, no es una fobia. ¿Por qué? Pues porque no le genera, una fobia te incapacita. ¿Sí? Una fobia al puente te incapacita, no puedes subirlos. Una fobia, lo que le comentaba, ¿no? A las personas tatuadas, ay, no lo puedo ver, me siento mal, me siento enferma, me siento... una fobia a los payasos. He trabajado con niños con fobia a los payasos, ¿sí? Lloran, se asustan, los tocas y sus manitas están heladas, eso es una fobia. ¿Cómo lo identificas? Te generan problemas de salud, vaya, te generan problemas de conducta, esa es la diferencia entre un miedo y una fobia. Y lo que usted dice fue una experiencia, pues que no agradable. A lo mejor oí tronar un globo, pero ya el tronadero es molesto, es un estímulo molesto. Es uno y otro y otro y otro, es molesto, ¿no? Y eso te genera una incomodidad, pero puede lidiar con ello, trabajar con ello. Cuando una persona le tiene tanto miedo a algo, a lo que sea, y no puede lidiar con ello, entonces es una fobia. Y las fobias siempre van a necesitar apoyo profesional. Entonces no es posible que una fobia se supere sin medicamento o sin una terapia o sin un acompañamiento, como bien dice usted, profesional. No, mínimo tiene que tener un acompañamiento, porque sí conozco casos de que dice, es que hasta que mi amiga me dijo, o mi pareja me dijo, oye, es que no es normal que te pongas así, me di cuenta que tenía una fobia y empecé a ver. Hay gente que sí ha logrado eso, pero no la mayoría. Cuando ya estamos hablando de fobia, quiere decir que el miedo, que hay un trastorno de ansiedad ante aquello que te generan la fobia. Y sí necesitas el apoyo médico y psicológico para poderte dar pues algún tranquilizante suave para calmar la ansiedad, y hay que trabajar con el psicólogo porque con puro medicamento tampoco se puede resolver. Tienes que trabajar con el psicólogo, la terapia cognitivo-conductual, sí, que es esa terapia que consiste en sentarse contigo y analizar por qué tu pánico a los payasos. O sea, ¿por qué eres un payaso y te tiemblan las manos y te duele el estómago? Ok, a ver, platícame. Ya, ok, los recuerdos. Y platicarlo desde un lugar seguro. Nosotros procuramos que el paciente se siente en un lugar seguro, esté y se sienta seguro para poder platicar de aquello que él considera amenazante, ¿sí? Muy bien. Aquí no hay ningún payaso, ¿verdad? ¿No? ¿Lo ves? A ver. No. Podemos platicar de los payasos, sí. Ok, vamos a platicar. Aquí está segura. Aquí está seguro. Ahora sí, platícame de los payasos. Y ya. Después de que platicamos hay otras medidas, la de sensibilización sistemática, a lo mejor como a la tercera sesión le pongo la tele y les muestro un payaso en la tele. ¿Sí? Ay, ¿cómo te sentiste? Ay, pues medio raro, ¿no? Y así vamos avanzando hasta que vaya pudiendo superar ese pánico. ¿Qué impacto podría tener a lo mejor estos miedos o estas fobias que por desidia o por X cosa no se trata? Entonces, ¿en qué repercute en nuestra salud mental a largo plazo? Sí, pues es muy delicado porque se vive una vida de mucho dolor, de mucho sufrimiento, ¿sí? Te limita
para hacer cosas. Porque, bueno, pues porque no, yo a las fiestas no voy, a mis hijos yo nunca les voy a traer un payaso, ¿sí? Yo nunca, pues porque les tengo pánico, así es que tu pobre niño, pues ni modo, no va a tener esta experiencia porque tú tienes miedo, o sea, te limita oportunidades, te genera dolor, la ansiedad es dolorosa, o sea, te das sufrimiento, te ocasiona sufrimiento. Y entonces aceptarlo de por vida, pues no es nada saludable porque además puedes anexarse otras fobias. Por ejemplo, yo investigando un poquito sobre el tema, los miedos más comunes en una persona es como por decir más personales, o sea, miedo al fracaso, miedo al rechazo, a lo mejor a lo desconocido, a ser lastimado, etcétera, etcétera. Y ya una fobia es más como algo, algún objeto o alguna situación, o sea, como usted ahorita lo mencionaba, a los payasos, yo a los globos, a la oscuridad, a los perros, etcétera, etcétera. ¿De qué manera podemos superar cada uno de ellos más allá de ir a terapia? Por ejemplo, un miedo a, no sé, al fracaso, por decirlo, es también, aunque sean miedos pequeñitos, hay miedos que no son tan pasajeros como, no sé, como un globo, como, no sé, algo un poquito más pequeño. ¿De qué manera podemos ir trabajando estos miedos que sí son como que más impregnantes en nuestro ser, en nuestra mente? Sí, bueno, cuando la persona es muy miedosa, o sea, es dada a tener muchos miedos, sí es importante buscar una terapia, buscar el apoyo, un profesional, porque bueno, siempre nos ayuda el acompañamiento de alguien, de un amigo, de un familiar, de un clérigo, siempre nos va a ayudar. Pero hay situaciones que solamente un profesional puede ayudarte. Esos miedos que me mencionan, eso todos lo tenemos alguna vez. Todos nos da miedo al fracaso, pero la diferencia es que, pues sí tengo miedo al fracaso, pero me lanzo, ¿verdad? Recurro a mis elementos, a mi fe, a mi confianza, me preparo muy bien, a lo que sea, pero me lanzo. Pero cuando ya tengo muchos miedos o tengo un miedo permanente, detrás de ese miedo está lo que llamamos una baja autoestima. Y detrás, entonces tenemos que trabajar para ver por qué es la baja autoestima y desde cuándo. Sí, puede ser que desde niño nos dijeron tanto que para ti va a ser imposible salir adelante. Cada vez que intentas algo, te va mal. Y por ejemplo, alguien que tiene como, bueno, no sé si se podría considerar miedo o fobia a la muerte, porque me ha tocado ver personas que de verdad, o sea, tocar ese tema de, no sé, simplemente mencionar la palabra ya se ponen muy mal y solamente de imaginarse que algún momento a todos nos va a tocar, o sea, se ponen, pues como dice usted, o sea, en un estado a lo mejor no tan incontrolable, pero sí que se alteran un poquito, o sea, y siempre repercuten de que es que voy a ser olvidado o simplemente de imaginar si voy a tener una muerte dolorosa, me da mucho que pensar y tratan como que de evitarlo. Ahí en ese aspecto, ¿cómo se puede ir tratando? Si es miedo, si es fobia, ¿qué se puede hacer? El miedo a la muerte es normal, se considera dentro de lo aceptable que todos los seres humanos tengan miedo a la muerte. ¿Por qué? Pues porque estamos aquí, tenemos vida y lo lógico es querer vivir. Eso es lo lógico, ¿no? Querer vivir, salir adelante, evolucionar, queremos crecer, llegar a viejos, la mayoría, no todos, no todos, hay muchas personas que le tienen miedo a la vejez también. Sí, o sea, no hacerme vieja, arrugarme, ¿verdad? Hacerme viejo, no, pues no, pero la mayoría quiere vivir, llegar. Pensamos que lo natural es nacer, crecer, desarrollarse y morir. Entonces el miedo a la muerte lo podemos considerar como normal. Tenemos que trabajar mentalmente para aceptar esa realidad, es una realidad,
La muerte es una realidad, ¿sí? Y tenemos que trabajar. Y aquellas personas que les da miedo, yo las invito a trabajar en ello, a buscar a alguien que les apoye. Y te puede apoyar mucha gente, un clérigo, son muy buenos para apoyar. Conozco gente que les han sido ayudadas. O un especialista, sí, ¿verdad? A ver, platícame por qué tanto miedo a la muerte. Porque a veces no necesariamente a la muerte le tenemos miedo, a lo mejor a no haber logrado nuestras metas, a no haberme realizado dentro de mis planes, a no haber alcanzado mis metas. Es a lo que le tenemos miedo realmente. Y cuando ya platicamos de todo ello, eso nos ayuda bastante. Cuando ya el miedo a la muerte es patológico, ya vamos con un tanatólogo, ¿sí? Y entonces sí, ya tenemos que platicar sobre por qué tanto miedo, ¿no? ¿Por qué tanto miedo a una realidad inevitable? Pues porque no podemos hacer nada, es parte del destino de todos y hay que aprender a enfrentar ese destino. Así que ya lo sabe, gente en casa sabe que puede aquí contactar a Juana María, que próximamente nos va a dar su número telefónico para que le puedan mandar mensajito o hablar, para que usted, si siente que tiene ahí un miedo, un temor, una fobia o algo que busque trabajar, ella los va a canalizar, ya sea con ella, con otro psicólogo, con un tanatólogo o X o Y, el especialista adecuado para su trauma, para su síndrome, etcétera, etcétera. Juana María está en la mayor disposición. Juana María siempre está disponible para nosotros, para ustedes como audiencia. De verdad que no deje que estas situaciones afecten su salud mental, afecten su vida, porque no nada más afecta a la de ustedes, sino también a quien nos rodea. Ya no podemos tener a lo mejor una vida de calidad porque esas situaciones pues nos privan. Dependiendo tu miedo o tu temor o tu fobia, se va agrandando la situación, y me ha tocado ver a personas que de verdad por miedo a X cosas ya no quieren salir de su casa, y es muy desgastante no solamente para ellos sino para su familia o para quien sea que los rodea, el ver que no se deja ayudar. Usted todavía está a tiempo, como lo hemos dicho, más vale tarde que nunca. Usted todavía está a tiempo de trabajarlo, de ir soltando a lo mejor esa atadura que tiene, que siente, y Juana María está en toda la disposición. Juana María, ¿dónde podemos localizarla? Claro que sí, mi celular es el 656-195-43-84 a la orden. Así que ya lo sabes, 656-195-43-84. Puede mandarle mensajito o una llamadita, decir, oiga, ¿sabe qué? Los escuché en Privilegio de Dar, me interesa una consulta, me interesa que me haga una evaluación. Usted ya hablaría con ella, y de verdad que Juana María está siempre disponible para nosotros. Muchas gracias, Juana María, por el espacio que nos dio, por la plática tan amena, tan importante y tan interesante, que la verdad pues ya voy descubriendo que no estoy tan mal en tenerle miedo a los globos, y que no está mal tener miedo. Todos en algún punto, el miedo también es un síntoma de alerta, de estar pendiente y de precaución. Entonces, mientras no sea fobia, todo bien. Mientras no nos afecte más de lo normal, perfecto. Muchas gracias nuevamente. Esperemos tenerla aquí pronto para que nos siga compartiendo su conocimiento, sus experiencias, y que nos ayude ahí a resolver ciertas cositas que a lo mejor uno todavía no se da cuenta. Claro, con mucho gusto, Aiko. Ha sido un placer. Y por supuesto estamos a la orden. Gente en casita, gente de donde sea que nos esté escuchando, gracias por este espacio que nos hacen, por sintonizarnos, por estar aquí siempre puntuales. Sabe que puede encontrarnos en la página de Privilegio de Dar, en la página de Cristo Rey y en la aplicación de Cristo Rey Radio. Nos vemos el siguiente episodio. Un beso, un abrazo, un apapacho. Si quiere, aquí nos vemos, y si Dios lo permite también. Entonces, pues nada, soy Aiko Cortés, nuevamente en su programa favorito, El Privilegio de Dar. Dios le bendiga, que tenga un excelente día.
Hasta luego. Cuídese mucho, abríguese bien, tome agua porque también ya vamos a empezar con el calorcito y ya es importante empezar a tomar agüita, cuidarnos, abrigarnos porque como bien lo dijimos al principio, Juárez es un fancho, Juárez es nos cambia el clima en 5 minutos, entonces no está de más cuidarnos también, no nada más en el aspecto mental, sino también corporal, etcétera, 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 ¿no? Entonces nos vemos pronto, cuídese mucho, ha sido para mí un placer, hasta luego, un besote donde quiera que esté, bye bye.